està disposat el govern espanyol a utilitzar la força contra Catalunya? Buenas noches. El presidente de la Generalitat, en su ida hacia adelante, emplaza a Mariano Rajoy a una exigencia disparatada, que le comunique si el gobierno tiene pensado usar la fuerza contra Cataluña. Todos los detalles en las 5W. ¿Le importa un rábano la democracia? Solo les importa la fuerza. Acusación lanzada por el presidente de la Generalitat contra el Partido Popular, al que exige que le comunique su estrategia para parar el referéndum ilegal que asegura tener intención de celebrar de manera unilateral para aplicar el veredicto de las urnas. Amenaza lanzada desde el Parlamento de Cataluña, donde Puigdemont ha insistido en su determinación de incumplir abiertamente la ley, convocar el referéndum y, llegado el caso, proclamar unilateralmente la independencia. Ante unos objetivos abiertamente antidemocráticos, Puigdemont encima exige el aval democrático del Gobierno de España, obviando lo que él llama el uso de la fuerza está codificado en la Constitución. Palabras que se producían después del envío de una misiva por parte del Gobierno de Cataluña a la Comisión de Venecia, el órgano asesor de la Unión Europea sobre cuestiones constitucionales, para solicitar su aval a la celebración de la consulta ilegal. Los independentistas catalanes no cejan en su empeño, vuelven a advertir al Ejecutivo de que aplicarán el veredicto de las urnas porque, le guste o no al Ejecutivo y a sus socios, en clara referencia a los socialistas, Cataluña es una nación y, como nación, tiene derecho a la autodeterminación. Derecho que no reza para ninguno de los Estados miembros de la Unión Europea y que fue legislado por Naciones Unidas para los procesos de descolonización iniciados a mediados del siglo pasado en África y en Asia. Solo es válido este derecho para aquellos territorios que han sido colonias de una potencia extranjera y que desean liberarse de su antigua metrópoli. Evidentemente, este no es el caso de Cataluña. Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, Beatriz. Dice el líder de la banda separatista catalana, Carles Puigdemont, que a Rajoy la democracia le importa un rábano. Y eso, Puigdemont, es coger el rábano por las hojas. Porque a Rajoy lo que verdaderamente le importa, lo único que le importa, tanto le importa que le importa más que España, es la democracia. Y así lo manifiesta en el orden de prelación dialéctico de sus respetos y sus amores. Por eso siempre dice que no dejará que los separatistas catalanes rompan la Constitución, la convivencia democrática, España y la soberanía nacional. Para Rajoy, al igual que para la práctica totalidad de los demócratas de esta cleptocracia que padecemos, su auténtica patria es la Constitución, no España. En eso, por cierto, se parecen mucho a los separatistas. La única diferencia entre ellos es que, siendo España secundaria para ambos, lo primordial son las hojas de rábano de la democracia y la Constitución, al menos él y su alegre muchachada del PP no la odian como la odian los separatistas. Unos la quieren romper y los otros no quieren aplicar ni siquiera las mínimas medidas de fuerza coercitiva, legítima y democrática que su amadísima Constitución les faculta ejercer para impedir que España se rompa y se diluya en el sumidero separatista. Tranquilo, Puigdemont, tranquilo. Rajoy no te comunicará las medidas de fuerza que piensa adoptar, sencillamente porque no piensa adoptar ninguna de las que te estás ganando a pulso. Los miembros de Podemos, la formación que con más vehemencia exigían la declaración presencial de Mariano Rajoy como testigo en el caso Gürtel, dos de ellos, Íñigo Errejón y Carolina Vescanza, declararon por videoconferencia cuando fueron llamados por la justicia ante los tribunales, al igual que lo hizo Artur Mas, siendo presidente de la Generalitat. El PSOE exige la dimisión del fiscal jefe anticorrupción por ser titular de una sociedad en Panamá. Manuel Moix, en medio de la polémica, dice no tener el menor apego al cargo, mientras el gobierno se desentiende pasándole el muerto al fiscal general del Estado. Hablaremos con un experto en prevención de blanqueo para que nos explique el entramado legal de estas sociedades y la licitud de que el fiscal jefe anticorrupción sea titular de una de ellas. Entonces no tengo ningún interés en mantener una situación si realmente se considera que yo no soy el más idóneo, no hay ningún problema. A partir del próximo mes de julio, el apellido del padre dejará de tener prioridad en el orden del nombre de los apellidos. Serán los padres, de mutuo acuerdo, los que elijan cuál de los dos apellidos irá primero y será el que lleve el niño. En caso de no haber acuerdo, será el funcionario del registro civil el que tomará la decisión. En Reino Unido se acaba de publicar un manual para enseñar a los niños a respetar y comprender a los terroristas, porque según se les cuenta en este disparatado manual, no les queda más remedio que inmolarse porque se les ha tratado mal, como lo oyen.
algo se mueve en Bruselas. La Comisión Europea ha presentado este miércoles un documento de reflexión con el objetivo de profundizar en la arquitectura de la eurozona y en el que plantea la creación de un presupuesto común, un tesoro único y un fondo monetario europeo, así como la emisión de un instrumento financiero muy similar a los eurobonos. Todo ello a largo plazo. En el documento hecho público en la mañana de hoy, Bruselas reconoce que aunque la Unión Económica y Monetaria es robusta, hoy en día permanece aún incompleta, por lo que defiende que no debe haber complacencia sobre la necesidad de fortalecer su arquitectura y va aún más allá al admitir que la convergencia económica de los primeros años fue ilusoria. Lo hace al tiempo que advierte de que las bases están puestas, pero que los desafíos persisten. Y concluye ese documento asegurando que Europa no puede permitirse esperar a otra crisis económica para encontrar la voluntad colectiva de actuar. The reflection paper we are presenting today sets out possible ways to strengthen and complete economic and monetary union until 2025. The euro is one of Europe's most significant achievements. It's a currency of 340 million people in 19 countries. It's the second most used currency around the world. It has brought price stability, has made it easier to make business and travel. The euro quickly became a symbol of prosperity for our citizens, and it should remain this way. Conectamos en directo con Rafael Pampillón, economista, profesor del IEB. Señor Pampillón, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Sorprendentes declaraciones de Bruselas, que ahora se descuelga asegurando que la convergencia económica fue ilusoria. Lo que han venido a decir es que ha existido una especie de burbuja monetaria. ¿Quiere decir eso? Bueno, se ha dado un paso hacia una moneda única. Tenemos 19 países el euro y ahora hay que seguir dando pasos para que esos 19 países también tengan una fiscalidad común y un mercado laboral unificado. Es decir, avanzar hacia los Estados Unidos de Europa, que al igual que los Estados Unidos de América, pues tienen no solo una moneda común, tienen una fiscalidad, tienen un tesoro común, tienen unas regulaciones que les hace ser un país. Y es de lo que se trata, de que Europa avance para que el euro no se debilite, sino que el euro sea fuerte. Y eso exige una unificación fiscal, aparte de una unificación bancaria y también laboral. Ahora Bruselas quiere corregir esta situación, anuncia un paquete de reformas de calado, dicen, entre las que destaca la creación de un presupuesto común, un tesoro único, un fondo monetario europeo, así como la emisión de ese instrumento financiero similar a los eurobonos. ¿Son estas buenas medidas, a su juicio? ¿Cuáles cree usted que debería implementar la Unión Europea para poder garantizar así su continuidad? ¿Qué cree que debería hacer? A mí me parece que la Unión Europea debe avanzar en todos esos campos. Tener una unidad monetaria que además tenga un ministro de Hacienda común a los 19 países, que esté por encima de los ministros de Hacienda de los países miembros de la zona del euro. Una fiscalidad común, lo cual haría más eficiente probablemente el gasto público, habría menos déficit público y se conseguiría más equilibrio fiscal y, por tanto, menos deuda. Y la deuda pues se mutualizaría y eso serían los eurobonos. Creo que ese es un buen camino, que si cediesen los alemanes sería un buen camino para fortalecer esta unión monetaria europea. Pero está en peligro la continuidad del euro. ¿Qué tienen que hacer los Estados miembros y nosotros, España, a nivel individual, personal, para garantizar la supervivencia de la moneda única? Sí, dar más poder al Banco Central Europeo para que tenga no solo la supervisión bancaria que tiene ahora, sino también un fondo de garantía de depósitos común que de alguna manera evitase crisis financieras como las que hemos tenido. Una autoridad europea bancaria facilitaría mucho más la competencia entre los bancos de la zona del euro, lo cual permitiría tipos de interés más adecuados para las empresas y también para las familias. Que funcione bien el sistema bancario es muy importante y yo creo que desde el Banco Central Europeo se puede hacer mejor que desde las autoridades de cada uno de los países. Pues hablando de esto, además, Bruselas quiere que los gobiernos consumen esa unión bancaria antes de 2019.
¿Cómo nos afecta esto a nuestro país? ¿Cómo afecta a España? Usted ya ha dicho que le parece mejor, pero en su opinión, ¿esta es la solución? ¿Es dar más poder al BCE? Bueno, es verdad que la gente más joven ahora gana menos dinero. Es verdad que estamos en una revolución tecnológica muy importante, donde hay una robotización y unas producciones en 3 dimensiones, donde se está produciendo una logística muy diferente a la que teníamos antes, y la inteligencia artificial está cambiando la manera de producir y la manera de comunicarnos, y eso exige más formación. Si queremos que nuestros hijos vivan como nosotros o vivan mejor que nosotros, la única manera es poner el foco en la formación profesional, es decir, insistir en la necesidad de esa reforma profesional que exige una mejora del capital humano para que puedan, lógicamente, ser más productivos. Y ese aumento de productividad es el que va a permitir aumentar los salarios y mejorar la situación económica de todos los europeos. Por último, señor Pampillón, 9 años después del inicio de la crisis, ahora Bruselas reconoce que esta podría ser la primera generación... Buenas noches. Parece que tenemos problemas de sonido. Trataremos de recuperar esa conexión con Rafael Pampillón. De momento le despedimos y continuamos con la información política, porque el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos han pactado prorrogar 2 meses más la comisión de investigación al exministro del Interior, a Jorge Fernández Díaz, por lo que esta no se va a celebrar hasta el día 31 de julio. El PSOE, además, tal y como ha explicado su portavoz, se muestra ahora abierto a la posibilidad de que sean llamados a comparecer ante la comisión miembros de la Policía Nacional, e incluso no se cierra a que entre los mismos figure el nombre de alguno de los 2 polémicos excomisarios, José Manuel Villarejo y Eugenio Pino, miembros de la mal llamada Policía Política. Una decisión que no ha gustado en Podemos, formación desde la que acusan al Ejecutivo, también a los partidos constitucionalistas, de haber obviado el criterio de la mayoría. Nosotros obviamente vamos a estar de acuerdo con esa prórroga hasta julio, porque entendemos que si se parase ya la comisión no habría posibilidad de extraer ninguna conclusión, porque solo ha habido 2 comparecencias en una sesión de trabajo, pero evidentemente estamos muy preocupados porque se haya obviado el criterio de la mayoría de los grupos parlamentarios y el criterio de la mayoría de la Cámara, que lo que estamos planteando es prorrogar hasta diciembre. El Gobierno ha conseguido sacar adelante los presupuestos para 2017. Lo ha hecho a pesar del error del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Se ha equivocado de botón, votando no a una enmienda previamente pactada con el diputado 176, el que les ha permitido aprobar esos presupuestos, Pedro Quevedo. Aún así, y a pesar de manifestar ayer estar de acuerdo con la moción presentada en contra de Mariano Rajoy, el diputado canario ha mostrado su disposición a pactar con el Gobierno más allá de los presupuestos. La cuenta atrás avanza. A Rajoy le queda un día menos, en concreto 70, para tener que sentarse ante el juez de la Gürtel en calidad de testigo. Será el próximo día 26 de julio en la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares, y tendrá que hacerlo de manera presencial, tras denegarle el tribunal prestar declaración a través de videoconferencia. No se mostraron tan inflexibles los magistrados cuando les tocó el turno de declarar a algunos de los miembros de Podemos, y más concretamente al condenado Íñigo Errejón, Carolina Vescanza y Gloria Elizo. Fue en 2016 y recurrieron al plasma para defenderse de las acusaciones de purga en Cataluña denunciados por Enric Martínez, expulsado del partido tras mostrar su intención de presentarse al proceso de primarias para optar a la Secretaría General catalana. Errejón, Vescanza y Elizo no solo declararon por plasma, sino que trataron de dilatar sus citaciones en el tiempo lo máximo posible, arguyendo toda clase de excusas, desde abogados enfermos a toda clase de actos de campaña que les impedían desplazarse de Madrid a Barcelona, aunque durante esas fechas Elizo sí tuviera tiempo para marcharse a Mongolia. Y no se trata de un caso aislado. En 2014, siendo Artur Mas presidente de la Generalitat, también prestó declaración a través de videoconferencia, cuando en el juicio contra 20 acusados de asaltar la Cámara catalana en junio de 2012. El tribunal, al permitir las declaraciones por videoconferencia, señaló que se pretendía causar las menores molestias a las personas que son llamadas a cumplir con sus obligaciones, y también, más aún si se trata de testigos, y que esto añade valor a la legitimidad de jueces y tribunales. Asimismo, Rodrigo Rato, Jordi Pujol Ferrusola, Celia Villalobos, Arias Cañete, Jesús Posada o Esteban González Pons también declararon vía plasma, tal y como recoge el artículo 229 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, donde se permite expresamente
que las actuaciones judiciales puedan realizarse a través de este medio u otro similar. Gravísimo, impresentable, ridículo, una falta de respeto a la democracia y a la justicia. Son solo algunos de los piropos que desde las bancadas de Podemos o de los nacionalistas lanzaban contra Mariano Rajoy por su petición de prestar declaración por videoconferencia, obviando el haberlo hecho antes ellos mismos. El presidente del gobierno en una situación así tendría que dimitir. Dicen que va como testigo, pero va como testigo para hablar de la financiación ilegal de su partido. Que el gobierno se está poniendo sistemáticamente del lado de la obstrucción de la justicia y del lado de la persecución de la corrupción. Y nosotros no vamos a esperar un día más a ponernos al lado de los jueces y de los fiscales que hacen su trabajo. Si las fuerzas políticas parlamentarias de esta Cámara van a seguir o no sosteniendo al gobierno corrupto del señor Mariano Rajoy. Eduardo, ¿podemos ver la paja en el ojo ajeno una vez más? Sí, y además no tienen vergüenza. Y ahora vamos a explicar por qué. Tales de Mileto acuñó la célebre y universal máxima de conducta decente, que afirma: no quieras para los demás lo que no quieres para ti. Cuando alguien infringe esta máxima de conducta, se comporta de una manera indecente, que es lo que han hecho Carolina Vescansa, Íñigo Errejón y Artur Mas. Todos ellos, los dos podemitas y el separatista, han clamado contra la posibilidad de que Rajoy declarase por videoconferencia en el juicio de Gürtel. Todos ellos han exigido que se siente en persona ante el tribunal, como cualquier ciudadano llamado por la justicia. No han pedido que le pongan un mono naranja, como a los presos norteamericanos, no por pudor, que no lo tienen, sino porque eso está más cerca de la estética de Guantánamo que de las cárceles venezolanas, que es el sistema penal que a Errejón y a Vescansa les encanta. Bueno, pues estos puristas del todos iguales ante la ley, cuando tuvieron que declarar ante los tribunales, los tres, Vescansa, Errejón y Mas, lo hicieron por videoconferencia. Ellos sí, pero Rajoy no. Ellos no hicieron el paseillo infamante que va de los juzgados a los telediarios, pero sí exigen que lo haga Rajoy entre la horda de podemitas que le estarán esperando, no les quepa duda, para llamarle de todo menos bonito a la entrada y a la salida de la Audiencia Nacional. A este tipo de sujetos, Tales de Mileto y los 7 sabios de Grecia, les llamaban bárbaros. Es indecente que pidan para Rajoy lo que no quisieron para ellos. El Partido Socialista exige el cese inmediato de Manuel Moix al considerar como no ejemplarizante que el fiscal jefe anticorrupción tenga propiedades en un paraíso fiscal. Así lo ha dicho su portavoz, José Luis Ábalos, quien ha subrayado que Moix no puede seguir ni un minuto más en su puesto, por lo que espera que el fiscal general del Estado, José Luis Maza, actúe, que es quien puede, y lo haga de modo inmediato. No puede seguir ningún minuto más en su puesto, en su responsabilidad. Esperamos que el fiscal general actúe en este caso, que es quien puede, y que lo haga de modo inmediato, porque es un sinsentido que tuviéramos un escándalo con el ministro Soria por una cuestión similar de empresas en Panamá, en paraísos fiscales, y el fiscal responsable de la lucha contra la corrupción incurra en el mismo caso, ¿no? Hoy mismo, hace apenas pocos minutos, los fiscales han pedido al fiscal jefe anticorrupción que ponga su cargo a disposición del fiscal general, y el aludido ha vuelto a defender la legalidad y la ética de la sociedad en Panamá, al tiempo que ha abierto la puerta a su cese, asegurando que no tiene apego al cargo y que igual que le pusieron ahí, le pueden quitar si consideran que él no es la persona idónea para seguir al frente de la Fiscalía. Del país. De todas formas, una cosa es que sea legal y otra cosa es que sea ética, y usted mantiene que sí es ético. Perfectamente. Lo no ético sería no haberlo declarado o haberlo ocultado o haber declarado por menor precio, siempre con una actividad de ocultamiento y de no revelar ni aflorar la realidad de la situación económica mía y de mi patrimonio. ¿No piensa dimitir? Pues en principio no. O al cargo. Es decir, no estoy aquí para estar... cueste lo que cueste, valga lo que valga, igual que me han puesto me pueden quitar, y entonces no tengo ningún interés en mantener una situación si realmente se considera que yo no soy el más idóneo, no hay ningún problema. La trayectoria de Manuel Moix como fiscal jefe de Madrid, su falta de experiencia en la lucha contra la corrupción, las maniobras políticas para ponerle en el puesto, los elogios del corrupto Ignacio González y las constantes acusaciones de injerencias para impedir las detenciones y registros del caso Lezo son solo algunas de las polémicas que han rodeado a Manuel Moix. Las detallamos en el siguiente vídeo.
Ayer conocíamos como el fiscal de anticorrupción Manuel Moix es el dueño del 25% de una empresa en Panamá. Esta compañía es propietaria de un chalet en España, en concreto en el municipio madrileño de Collado Villalba, valorado en 550.000 euros. Yo lo que considero ético es que los hijos se den a los padres. Pero esta no es la única polémica en la que se han visto envuelto el fiscal jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. Escándalo tras escándalo, así es la vida de Manuel Moix desde su llegada al cargo, un escándalo que ya se iniciaba con su nombramiento. Y es que en una conversación intervenida entre Ignacio González y Zaplana se evidencia que se le puso en ese cargo por ser afín al Partido Popular. Manuel Moix ocultó en 2009 uno de los escándalos por los que el juez Eloy Velasco ha decretado prisión incondicional para Ignacio González en el marco de la Operación Lezo. Moix recibió en este mismo año una denuncia detallando los hechos que ahora se conocen de una asociación vecinal, Parque Sí en Chamberí. En esta denuncia se manifestaba la relación de Ignacio González y cercanos con las empresas del campo de golf de Chamberí. Se acusaba a Ignacio González de prevaricación, malversación de caudales y tráfico de influencias. ¿Qué hizo Moix? Pues decretó el archivo de la denuncia porque a su parecer no veía indicio ni sospecha alguna. ¿Eran amigos? No. No es que yo no quisiera investigar a González o a Sobrino, sino que decía que la única operación en la que estos señores habían intervenido, pues parecía que tenía que investigarse. Y es que del caso Lezo, Moix ha intentado parar un registro, apartar a los fiscales que llevaban el caso. Ha difundido 2 informes de la Fiscalía, saltándose el secreto de sumario, o incluso intentó parar presuntamente los pinchazos telefónicos a Ignacio González y el resto de sus compañeros. Que quizás el problema que tenemos en España es que no hay un medio eficaz de luchar contra las filtraciones, porque no hay una sanción prevista, salvo que se averigüe quién es el que realmente ha realizado la filtración. El jefe de anticorrupción se negaba 2 meses más con las escuchas, algo que los fiscales querían. Fue el juez Eloy Velasco quien ordenó 1 mes y medio de prórroga. Pero esto no queda aquí, la polémica en torno a Moix continúa, y es que habría influenciado en la investigación del 3%, una investigación que persigue la corrupción de los Pujol. ¿Cómo lo hizo? Pues destituyendo a los fiscales José Grinda y Fernando Bermejo, los mismos que solicitaron el registro del despacho de Germa Gordó, muy cercano a Artur Mas. En estos últimos días muchos han sido los defensores de la independencia y profesionalidad de la Fiscalía. Pero ¿es Manuel Moix tan independiente como debería? Pues en el Gobierno se desentienden ya del fiscal. Si ayer era el propio presidente quien cerraba filas en torno a Moix, hoy tanto el ministro de Justicia, Rafael Catalá, como la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, han pasado el balón al fiscal general del Estado, que recuerdan es de quien depende nombrar y cesar al fiscal. Los nombramientos de fiscales no se hacen en función de confianza. El Gobierno recibe una propuesta del fiscal general del Estado, oído el Consejo Fiscal, y así se lleva a cabo el nombramiento del señor Moix. Por lo tanto, no es un nombramiento de confianza, no está puesto ahí por la confianza del Gobierno, y por lo tanto no es una cuestión de confianza su mantenimiento o no. Por lo tanto, es al fiscal general del Estado a quien le corresponde, en su caso, proponer un expediente para remover al señor Moix. Hay un sistema establecido en el Estatuto del Ministerio Fiscal. El Gobierno ya se ha pronunciado sobre ese punto y, como además ustedes saben, cuando se trata de nombramientos de la Fiscalía, es a la Fiscalía a quienes le corresponden esos nombramientos y las situaciones administrativas que afectan a los fiscales. Para el Gobierno son nombramientos que, una vez que el Consejo Fiscal pone en marcha, lleva a cabo, y nosotros respetamos esa autonomía del Ministerio Fiscal en todo momento. Y como estaba previsto, el juez Eloy Velasco, el magistrado que más causas relativas a la financiación del Partido Popular instruía, dejaba el pasado jueves su plaza en la Audiencia Nacional para incorporarse a la nueva sala de apelación, donde había conseguido un ascenso. Hoy hemos puesto cara, por fin, a quien en pocos días será su sustituto, el juez Manuel García Castellón. María Durán, buenas noches. ¿De qué casos se va a hacer cargo el magistrado y cuál es su historial judicial? Buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Pues sí, el día 25 fue el último de Eloy Velasco al frente de la Sala 6 de la Audiencia Nacional. Deja en plena instrucción 2 de los casos más relevantes para el Partido Popular. El caso Lezo, que saltaba a las portadas el pasado mes con la detención del expresidente madrileño Ignacio González, y que se refiere a las presuntas irregularidades y desvíos de fondos del canal de Isabel II, y la trama púnica, por la que están desde
2014, implicados 51 políticos, ediles, funcionarios y empresarios por supuestas adjudicaciones de servicios públicos por valor de 250 millones de euros a cambio de pagos y comisiones ilegales en varios pueblos de la Comunidad de Madrid. Hoy por fin hemos sabido quién va a continuar con estas instrucciones. No es otro que el juez Manuel García Castellón, que solicita así reincorporarse a su plaza tras, atención, 17 años de ausencia. Lo hará en aproximadamente un mes, cuando abandone el puesto que ejercía desde 2012 como magistrado de enlace con Italia. ¿Y qué sabemos hasta ahora de este juez? Pues que en su anterior etapa en la Audiencia Nacional se encargó de sumarios de gran complejidad, como por ejemplo el del caso Banesto. De hecho, ordenó el procesamiento de Mario Conde, también investigó las irregularidades de Jesús Gil al frente del Atlético de Madrid y el asesinato por ETA de Miguel Ángel Blanco. Además, en 1998 cursó 2 peticiones internacionales para interrogar al dictador chileno Augusto Pinochet mientras se encontraba en un hospital londinense por crímenes contra la humanidad, aunque la inmunidad que le concedía a Pinochet su pasaporte diplomático lo hizo finalmente imposible. Muchísimas gracias, María, y volvemos a mirar a los presupuestos, aunque en este caso con la vista puesta en lo social. El presupuesto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en 2017 destinará para la prevención de la mal llamada violencia machista. Aumenta su presupuesto en 6,5 millones de euros con respecto al año anterior, a 2016. Lo ha anunciado la ministra Dolors Montserrat, especificando que la dotación final para la delegación del Gobierno contra la violencia de género es de casi 32 millones. En total, el Ejecutivo va a destinar, a través de los Ministerios de Sanidad, de Justicia y de Educación, atención, la cifra de 266 millones de euros para combatir este tipo de violencia. Una noticia que conocemos el mismo día en el que se ha anunciado el aumento de número de víctimas y también del número de denuncias. Así lo acaba de publicar la estadística de violencia doméstica y violencia de género, que revela que el año pasado el número de víctimas aumentó en un 2,4% respecto al año 2015, hasta alcanzar prácticamente las 29.000 denuncias. Casi la mitad de ellas, por cierto, un 48,6%, eran de mujeres que aseguraban tener entre 30 y 44 años. Pero hay más novedades. El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha decretado que las afectadas por violencia doméstica tendrán prioridad para acceder a una vivienda sin necesidad de que exista una denuncia o una orden judicial previa para solicitarla. Para hablar de todo ello, para hablar de violencia de género, contamos ya con la ayuda de Alicia Rubio, autora del polémico libro Cuando nos prohibieron ser mujeres y os persiguieron por ser hombres. La saludamos ya. Señora Rubio, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Es cierto, y si lo es, ¿por qué está aumentando la mal llamada violencia de género? ¿A qué achaca este incremento en los 2 últimos años si desde las instituciones se dedican muchísimos más recursos, muchísimos más fondos a combatir esta lacra? ¿Se cree estas estadísticas que hemos conocido hoy? Yo sobre violencia de género me creo muy poco. Lo primero que no me creo es que todo ese dinero que se invierte sirva realmente para algo. Las muertas por violencia de género son unas cifras que no tienen nada que ver con la inversión de fondos públicos que se haga. Ha habido años que ha habido menos fondos y ha habido menos muertas, otros que más fondos y más muertas, pero no hay una correlación en absoluto. Por lo tanto, lo primero que teníamos que preguntar los contribuyentes es en qué se gasta este dinero. La segunda cosa es que a mí no me parece que realmente se estén buscando las causas originarias de la muerte de mujeres a manos de los hombres y viceversa, porque aquí se ponen unas causas genéricas, machismo, violencia de género. Sin embargo, cada caso es una causa diferente y una situación diferente. Si no se buscan las causas, no se puede incidir de una forma realmente útil en erradicar este tipo de crímenes. Señora Rubio, las cosas es que, por ejemplo, el año pasado... ¿Sí? Continúe. El año pasado fue el año que menos víctimas mortales por violencia de género hubo, al margen del dinero que se invirtió. Como ese número de 42 mujeres, que afortunadamente es una cifra muy baja respecto a otras, que la mínima que hemos tenido ha sido de 48, no tiene nada que ver con el dinero público invertido y no puede justificar esta enorme subida, este enorme incremento. Ahora sacan el número de denuncias o el número de mujeres, es decir, manipulan las estadísticas en función de los intereses y para intentar efectivamente meter más fondos públicos que no sirven en la práctica para nada. Otra de las cosas es dar pisos a mujeres que denuncien violencia de género
sin constatar y sin que sea realmente, no solo la denuncia, sino que realmente la persona que les ha agredido salga efectivamente condenada, significa que se van a incrementar el número de denuncias falsas, esas denuncias que se niegan pero que existen. Es decir, que yo lo que afirmo es que todo esto no va a servir nada más que para que todo ese dinero vaya, a mí me gustaría saber a dónde. Pues señora Rubio, ha quedado clarísimo. Muchísimas gracias por su análisis y muy buenas noches. Muy buenas noches. Y hay más novedades en materia social porque apenas queda un mes para que el apellido del padre tenga prioridad en España. A partir del 30 de junio, el padre y la madre podrán decidir cuál de sus apellidos quiere que lleve antes su hijo. En caso de discrepancia, será el funcionario del registro civil quien tenga la última palabra. Desde el año 2000 ya se permite inscribir al niño con el apellido de la madre en primer lugar. Lo que pasa que exige que los padres envíen una solicitud al juez encargado del registro civil y una declaración de mutuo acuerdo sobre el cambio en el orden de los apellidos. Este cambio afectaba por igual a todos los hijos de la pareja, si bien en caso de no existir consenso se daba preferencia por defecto al apellido paterno. Con la entrada en vigor de esta nueva ley, desaparece esa opción de poner por defecto el apellido del padre y se obliga a que los padres hagan constar expresamente el orden de los apellidos en la solicitud de inscripción en el registro civil. Pues no me parece que sea oportuno, la verdad. O sea, realmente creo que es importante mantener el primer apellido y el segundo porque sigue un orden. Entonces no me parece bien. No tiene que ser decisión de los padres y se tienen que poner de acuerdo entre ellos. Pero yo le diría el de la madre, porque al final una madre no más que hay una. Pues mejor que se pongan de acuerdo antes, porque si no lo que diga el funcionario o ir a también echarlo a sorteo, pues es un poco, no sé, piensa que el apellido se va a quedar para toda la vida. Pienso que es mejor si tenemos la posibilidad de elegir los dos. Parece perfecto. Pueden elegir, claro, perfecto. Bueno, a mí me parece muy bien. Yo, por ejemplo, llevo el apellido de mi madre y me parece igualdad de condiciones para ambos progenitores. Pues una solemne tontería. Pues menudo lío, ¿no, Eduardo? Porque sí, a ver cómo se elige. Si no se ponen de acuerdo, lo elige un tercero desconocido y ya llevas el apellido para toda la vida. Es montar un lío donde no lo había. Por mucho que berreen las feministas de pancarta y algarada, España es el país menos machista del mundo en cuanto a la codificación civil de la familia. España es el único país del mundo en el que la mujer, al casarse, no pierde su apellido y, por lo tanto, no se ve obligada a desvincularse civilmente de su familia de cuna. Pero es que, además, España es el único país del mundo en el que los hijos llevan dos apellidos, el paterno y el materno, por ese orden, y no es una muestra de machismo. Las feministas de Allende los Pirineos, que tanto berrean contra la prelación de los apellidos españoles, llevan todas un solo apellido, el paterno, y sus mamás han perdido todas la identidad familiar de origen al casarse con papá. Los dos apellidos españoles, con el paterno primero, es una costumbre que viene de la adecuación a la tradición española de la nomenclatura romana. Los ciudadanos romanos tenían praenomen, nomen y cognomen. Cayo, Julio, César, por ejemplo. El primero era el nombre propio o de pila del niño. El nomen indicaba el gen familiar del pater familias y el cognomen venía a ser lo que podríamos denominar un mote familiar que hacía referencia a algún hecho destacado o alguna singularidad de la familia. En España se sustituye el cognomen por el apellido de la madre para darle relevancia a la mujer, por mucho que las feministas lo nieguen. Hacer de la prelación de los apellidos un casus belli más del feminismo en España es especialmente injusto y estúpido, pues hasta ellas llevan por ley en el DNI el apellido de sus madres. Nosaltres aplicarem el resultat que emeti el poble de Catalunya, el veredicte que surti de les urnes, que és el que correspon a tot govern democràtic. Té una actitud pròpia d'una política criminal contra el sobiranisme. Està disposat el govern espanyol a utilitzar la força contra Catalunya? A distingir entre el camp de la democràcia i el camp de la no democràcia?
retando al presidente del Gobierno a que le explique si pretende usar la fuerza en Cataluña. Palabras del presidente de la Generalitat lanzadas desde la Cámara catalana horas después de enviar una carta a la Comisión de Venecia, el órgano europeo encargado de asesorar en conflictos constitucionales para obtener su aval para el referéndum independentista. Una misiva dirigida al presidente de la Comisión, a Gianni Buquicchio, en la que Puigdemont le comunica la decisión de la Cámara de aprobar una moción con la colaboración de la Comisión de Venecia, pero en la que no le reclama su intervención ni donde tampoco aborda que la Generalitat está dispuesta a organizar el referéndum de forma unilateral, pese al rechazo del Estado. No obstante, dicha comisión solo puede emitir opiniones a petición de gobiernos y parlamentos estatales, o si no, de jefes de Estado. Así que diga lo que diga, la Comisión de Venecia va a dar un poco igual. Lo cierto es que en los últimos días está quedando manifiestamente claro que los separatistas catalanes cada vez cuentan con menos apoyos en todos los ámbitos. Tanto el soporte social como el político, incluso la propia logística, les resultan cada vez más difíciles de conseguir. Precisamente, el apoyo de la propia población catalana supone uno de los datos más llamativos, y es que el propio Centro de Estudios de Opinión, el CIS catalán, que depende de la Generalitat, ha tenido que reconocer en su última oleada, la primera relativa al año 2017, que se consolidan las tendencias de los sondeos de 2016 y ampliaba la ventaja del no a la secesión, claro, al 48%. El 48% de los catalanes votarían actualmente en contra de la independencia, mientras que el 44,3% apoyarían la secesión. Eso respecto a los sondeos, pero es que los medios catalanes también muestran cada vez más desafección respecto al proceso. Sin ir más lejos, La Vanguardia, periódico cercano a la Generalitat, ayer mismo publicaba un editorial demoledor tras la reunión de separatistas del lunes titulado Gobernar para medio país, en el que afirmaba, entre otras cosas, que no es una novedad que el soberanismo siga con su proyecto pese a no contar con los apoyos suficientes. TV3, por su parte, ha bajado 2 veces en el último año del 10% de share, algo que no había pasado nunca en su historia. La primera el pasado agosto y la última este mes de abril, último del que se tienen datos. Así se convirtió en la tercera cadena más vista con un 9,6% de share por detrás de Telecinco y de Antena 3. Los problemas técnicos, logísticos, para organizar el referéndum también están pasándoles factura, y es que la estrategia de la justicia, que está llamando a declarar a funcionarios, a empresas organizadoras que formaron parte, además de a los políticos, es lo que ha producido que sea cada vez más complicado para los independentistas encontrar empresas tecnológicas de ciberseguridad y consultoras que quieran encargarse de este último referéndum. Y para terminar, los apoyos políticos al gobierno de la Generalitat también menguan. 2 de sus socios tradicionales, Unió y el PSC, han dejado de serlo. Además, a la cumbre separatista de Puigdemont, celebrada esta misma semana, tampoco acudieron los representantes de En Comú, el partido de Ada Colau, que aglutina a la izquierda radical catalana. Junts pel Sí cada vez está más solo. Y eso a pesar de que cuentan con la más potente herramienta de adoctrinamiento, la educación. Prueba de ello es cómo relatan los libros de texto catalanes la historia y geografía de Aragón. Se presenta parte de la provincia de Huesca como uno de los territorios históricos de una supuesta Cataluña medieval. Se adjudica al Casal de Barcelona el mérito de haber creado la corona de Aragón, y ya puestos la denominan como corona catalano-aragonesa, directamente una invención histórica. Si no tenim ni 5. Van amb una mà al davant i l'altra al darrere. No queda tan lejano ese año 2015 en el que, durante su comparecencia ante el Parlamento, la matriarca del clan Pujol, Marta Ferrusola, aseguraba estar con una mano delante y con otra detrás. Pero parece que desde entonces muchas cosas habrían cambiado. La Madre Superiora no tendrá ni zinc, pero al menos uno de sus capellanes vive a cuerpo de rey. Solo así se explican las últimas vacaciones en Baleares del tercero de los hijos de Jordi Pujol y la propia Ferrusola. Llegó a Ibiza en jet privado y vacacionó a bordo de un yate de lujo de más de 20 metros. No es esta la primera ocasión en la que Josep Pujol Ferrusola ha sido señalado por su alto tren de vida después de que comenzaran a investigarse los escándalos de la fortuna familiar. OK Diario fotografiaba este pasado fin de semana a Josep Pujol Ferrusola navegando a bordo de un yate valorado en 8 millones de euros y bajo una gran bandera española.
Pero esta no es la primera vez que los gustos caros del hijo del ex molt honorable saltan a los titulares. Ya en 2015 se hacía pública la lista de sus coches de lujo, en concreto 12 vehículos que él afirmó haber comprado muy baratos a gente con problemas y entre los que se encontraban varios Ferrari, Lamborghini y Mercedes. Ahora OK Diario ha sido testigo de cómo llegaba el pasado día 28 de mayo a Ibiza a bordo de un avión privado para después navegar a bordo de un barco de unos 40 metros valorado en 8,2 millones de euros. No parece desde luego que Josep Pujol no tenga para vivir, como manifestó su hermano Jordi, actualmente encarcelado, refiriéndose a toda su familia. Josep Pujol llegó a las islas acompañado de su esposa, Laura Vilá, y disfrutaron junto a un grupo de amigos de la navegación en aguas de Ibiza y Formentera, donde según testigos es habitual verles. Nos vamos en directo hasta la redacción de Informativos para conocer si eran conscientes en Cataluña del lujoso, del ostentoso tren de vida del que hacían gala en la familia Pujol. Xavier Cajo, muy buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Pues efectivamente no sorprende a nadie la vida de lujo y desenfreno de los hijos del patriarca Pujol, en este caso Josep Pujol, los yates, los aviones privados, en fin, una vida de millonario, que es lo que es gracias al influjo de su padre y a aquellos que le compraron la consultora Europraxis, que fueron los de Indra. Si no la compraban, no entraban en Cataluña. Es lo que hoy le da para una vida relajada, le gustan los caballos, viajar, vivir bien. Tiene una casa fantástica en la Tour de Carol, en la frontera de Puigcerdà con Francia, en fin, un portento. Pero nada que extrañe, porque el primogénito de los Pujol ya nos dio una exhibición de coches de lujo, ya nos dio una exhibición de piloto de rallies y ya nos dio una exhibición de subir y bajar capitales de Andorra en mochilas con su novia amante Victoria Álvarez, ¿no? Y otros Pujol que también tienen grandes fincas, que, bueno, en fin, que compran patrimonios en el Pacífico mexicano, que montan hoteles allí, como el Hotel El Encanto, ¿verdad? O sea que sí, que corresponde perfectamente con una vida regalada que tienen gracias al apellido Pujol, no se les olvide. Nos vamos hasta Afganistán, donde un atentado bomba en el distrito diplomático de la capital ha dejado al menos 80 muertos y más de 300 heridos, entre los que se incluyen numerosos niños y mujeres. De momento, ningún grupo terrorista ha reivindicado el ataque, el más grave ocurrido en Kabul desde hace varios meses. Los talibanes han negado cualquier responsabilidad en este atentado, han condenado, de hecho, esta clase de atentados que califican sin objetivos claros y que causan víctimas civiles. Pero hay que recordar que los dos últimos ataques de envergadura con bomba en Kabul, el último a principios de mes y ocurridos también en el área diplomática, fueron reivindicados por el Estado Islámico. Y poco a poco vamos conociendo más novedades sobre el terrorista de Manchester. Según cuenta el diario de esta casa, La Gaceta, Salman Abedi acosó a una menor que había sido violada por un íntimo amigo suyo. Durante varios meses, Abedi y un grupo de musulmanes habrían intimidado y atacado a una víctima de una violación y a toda su familia. Ha sido la propia madre de la víctima de la violación la que lo ha contado. Violación a manos de un musulmán, uno de los cientos de casos que se reproducen por todo el país y que ya han sido denunciados en el diario de esta casa. Allí la madre reconoció a Abedi en cuanto lo vio en las noticias. Hace apenas un año, su hija había sido violada por 3 jóvenes. Uno de ellos era Bilal Ahmed, amigo íntimo del terrorista suicida. El proceso judicial fue una absoluta tortura para la familia. Los 3 musulmanes se declararon inocentes durante el juicio y no pararon de provocar a la joven a la que habían agredido. A las puertas de los juzgados se desplazó su fuerza de choque formada por 50 jóvenes más que jaleaban su hazaña. La madre de la joven, de hecho, está convencida de que Abedi formó parte de esa multitud y en una entrevista para el Mail on Sunday ha recordado con tristeza las amenazas y vejaciones que tuvieron que soportar. Su hija, que apenas tenía 16 años en el momento de la agresión, fue atraída por los 3 jóvenes hasta un hotel de Manchester, donde la agredieron sexualmente por turnos y en repetidas ocasiones. El joven radicalizado por culpa de un gobierno que margina a estos colectivos. Así titulaban, así pudimos leer en muchos titulares después del atentado de Manchester. Era en realidad un delincuente, un yihadista fanático, pero es que Abedi no ha sido el único en recibir la compasión del establishment. El diario Breitbart hacía público hoy un manual dirigido a estudiantes del Reino Unido en el que se anima a los jóvenes a respetar y a comprender a los terroristas porque han sido tratados de manera injusta, literalmente.
Talking About Terrorism o Hablando sobre terrorismo es el título del polémico libro que pretende ayudar a los padres y educadores a abordar este tema con los menores. Según este manual, los más pequeños deben comprender y justificar los ataques suicidas, ya que los terroristas matan porque han sido tratados de manera injusta. Pero este argumento no es nuevo en nuestro país, ya ha sido empleado con anterioridad por Podemos, en concreto por Miguel Urbán, que tras la masacre de París no tuvo reparos en asegurar que a los terroristas hay veces que no les queda de otra que inmolarse. Dar salidas justas, laborales, a muchísima gente que aquí no tiene ninguna salida. Y yo creo que son elementos estructurales en donde hemos fallado, no solo en la seguridad, no solo en las agencias de información, se ha fallado también en estructurar a mucha gente que no ve otra salida que inmolarse en un sitio. El libro, que fue publicado en Reino Unido semanas antes del atentado de Manchester, que acabó con la vida de 22 personas, entre ellos 7 menores, recomienda a los profesores que inviten a los niños a escribirle una carta a un terrorista. A su entender, los terroristas asesinan porque consideran que son tratados de manera injusta y no perciben respeto. Pero eso no es todo. Incluso intentan cambiar su imagen de asesinos y fanáticos por la de héroes, enumerando una serie de ejemplos de terroristas que se encontraban en el lado correcto de la historia, como por ejemplo Nelson Mandela o las sufragistas que usaron la violencia y fueron llamadas también terroristas y que hoy en día son reconocidas como mujeres valientes y admiradas por su lucha por el derecho de la mujer para votar. Las críticas no se han hecho esperar. El presidente de la campaña por la educación real, Chris McGovern, ha asegurado que pedir a los niños que escriban una carta a los terroristas puede causarles confusión, ya que es una idea terrible basada en la equivocada premisa de que los niños deben mostrar respeto por los fanáticos religiosos que están tratando de matarlos. Sin duda, la escuela primaria no es el lugar en el que humanizar el terrorismo. El presidente estadounidense Donald Trump ha decidido retirarse del Acuerdo Climático de París. Así se sustrae de un tuit bastante enigmático en el que el propio presidente afirma que en los próximos días hará un anuncio al respecto, unas declaraciones que se producían después de que varios medios estadounidenses informaran sobre la determinación del mandatario a abandonar el acuerdo suscrito en la capital francesa. Trump estaría planteándose la permanencia de Estados Unidos en ese Tratado de París sobre el clima, pero Paloma Valverde, muy buenas noches. ¿En qué consiste exactamente ese acuerdo? Buenas noches, Beatriz. La Conferencia de París sobre el Clima, celebrada en diciembre de 2015, en la cual 195 países firmaron el Acuerdo Vinculante Mundial sobre el Clima. Para evitar un cambio climático peligroso, el acuerdo establece un plan de acción mundial que pone el límite del calentamiento global muy por debajo de 2 grados. También reunirse cada 5 años para fijar objetivos más ambiciosos basándose en criterios científicos e informar a los demás gobiernos y a la ciudadanía sobre sus avances. Otro punto es ofrecer a los países en desarrollo una ayuda internacional a la adaptación y además el acuerdo reconoce la importancia de evitar, reducir al mínimo y atender a los daños y perjuicios debidos a los efectos adversos del cambio climático e intensificar los esfuerzos y medidas de apoyo para reducir las emisiones. La Unión Europea y los demás países desarrollados, recordemos, brindan este apoyo de manera voluntaria y quieren mantener el actual objetivo colectivo de movilizar, atención, 100.000 millones de dólares estadounidenses hasta el año 2020 y ampliar esta medida hasta el 2025. Para después de ese periodo se establecerá un nuevo objetivo todavía más ambicioso. Como bien decías, Beatriz, Donald Trump ya ha manifestado que se planteará la permanencia de Estados Unidos en el acuerdo porque lo considera un timo y, de hacerlo, Estados Unidos se uniría al grupo de países contrarios al acuerdo sobre el clima, que son solo 2, Nicaragua y Siria, y desharía de un plumazo todo el legado climático del anterior presidente, Barack Obama. Pues muchísimas gracias, Paloma, por esta explicación. No nos tenemos que marchar, les tenemos que decir adiós un día más. Se nos ha acabado el tiempo, volvemos mañana con más información. Esperamos hacerlo todavía mejor. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias y buenas noches. Miguel
Miguel Ángel, pues vengo aquí a Son Natura para hablar con un especialista como tú, que me sepa decir cómo puedo llevar una vida dentro de lo que cabe normal, evitando, por ejemplo, problemas intestinales, problemas de hígado. Bueno, vamos a ver, en principio lo que está ocurriendo en esta sociedad es que falta formación, educación. No se está enseñando a los niños, bueno, ni a los niños desde chiquititos y luego ni en el colegio, ni en el instituto, ni en la universidad, acerca de la alimentación, acerca de los nutrientes, acerca de cómo se cultivan los alimentos, qué les están echando, qué venenos se echan, cómo nos está afectando. Muchas personas dicen, tengo cáncer, y ¿de dónde viene el cáncer? Y no se sabe de dónde viene el cáncer, ¿no? El cáncer está viniendo de todos estos venenos que estamos consumiendo, el abuso de azúcar, el